Hola, muy buenas, ¿cómo estáis, curiosos y curiosas digitales? Os doy la bienvenida de nuevo aquí al canal de Making Digital. Otro día más, continuamos para seguir aprendiendo y conociendo más herramientas para generar dinero por internet, con el uso principalmente de las criptomonedas digitales. Y venimos a lanzar un reporte muy interesante sobre el exchange de Bitswap, uno de los DEX más relevantes, con más influencia dentro de la BNB Chain, que ya he comentado anteriormente en otros vídeos anteriores. Ha crecido muchísimo, y su impacto está siendo muy positivo en el mundo DeFi, de las pocas plataformas serias que quedan dentro del ecosistema. Ya sabéis que después de el último batacazo que ha sufrido el mercado, el tema DeFi ha sufrido muchísimo, muchísimo, ha quedado muy manchado, y muy pocas van a conseguir sacar la cabeza a flote y poder respirar y tomar oxígeno para sobrevivir en este mundo cripto, que ya sabéis que es bastante adverso, muy salvaje. Y hay que tener un exchange o una plataforma hipervitaminada, muy consistente, para poder resistir todos los vaivenes que van y vienen, las pérdidas de liquidez, las vulnerabilidades en el protocolo de seguridad, etcétera. Entonces yo quería hablar de Bitswap, aspectos destacados, cuáles son sus fortalezas. Y yo sinceramente creo que ha dilapidado a PancakeSwap, realmente. O sea, para mí creo que ahora es el número uno ya, 100%, tiene una fuerte alianza con Binance. Y ahora vamos a poner sus puntos más destacados, y luego tú ya tomas tu decisión. Pero vamos, yo creo que ahora mismo es el DEX número uno. Repito, indiscutiblemente el DEX número uno de la BNB Chain, ¿de acuerdo? En primer lugar, deciros, tiene un supply máximo de 700 millones de tokens, ¿de acuerdo? Supply máximo de 700 millones de tokens. Tiene una fuerte alianza con Binance, ¿vale? No dependen de Binance ni le chupan el culo. Bueno, eso ya no lo sé, pero sí que están aliados con ellos, pero no hacen lo que ellos quieren. A diferencia de uno que yo me sé, que se llama PancakeSwap, el DEX más barato de la BNB Chain. El más barato, 0,1% de fees, y además con un 70% de cashback en el token BSW. Importantísimo esto. Compatible con MetaMask, Trust Wallet, Coin98, Wallet, Binance Wallet y muchas otras más billeteras. Y alguno dirá, oye, ¿qué ventaja es eso para un exchange descentralizado como Bitswap? Pues muy importante, porque cuantas más billeteras permitas conectarte con tu DEX, más posibilidades das de que puedan llegar más usuarios. Muchos DEX tienen ese problema, solamente se puede MetaMask. Y hay gente que cuando quiere configurar MetaMask te dice, esto es una mierda, qué rollo, me pierdo, esto es un lío, hay gente que se satura y no quiere hacerlo, no lo hace, y sigue con su billetera clásica tradicional, y quiere esa porque es la que conoce y más intuitiva. En cambio, Bitswap te da muchas posibilidades. ¿No te gusta MetaMask? Tienes Trust Wallet. ¿No quieres Trust Wallet? Tienes Coin98. ¿No quieres Coin98? ¿Quieres Binance Wallet, la de un exchange, porque crees que son los más seguros del mundo? Venga, Binance Wallet. ¿Que quieres la de Token Pocket? Pues venga, Token Pocket. La que sea. Mat Wallet, que también es bastante buena. La que sea, te la permite. También, importante, fuertes barreras antidepreciación. Tiene un sistema de quemado muy fuerte que podéis consultar en sus documentos. Por ejemplo, una gran parte de los fees se utilizan para quemar. Si no me equivoco, también del mercado de NFTs, todas las cuotas de fee que se utilizan para comprar los NFTs, para comprar o para venderlos, se utilizan también para quemarlos. En los documentos los tenéis, porque ahora no conozco exactamente, porque es una lista, me parece que con 7 o 8 puntos que explican exactamente qué cantidad de tokens se queman. No olvidemos también un staking de NFTs que te paga en BNB, USDT y BSW. Los famosos Robel, que tiene Bitswap en su mercado, en su exchange, su propio marketplace. Un marketplace que está respaldado por el token BSW y que regula el token BSW todas las transacciones. Sí que es verdad que luego hay algunos NFT que se pueden comprar con Binance USD o con USDT, pero principalmente con BSW, que es lo que yo quiero. Para eso hablo un marketplace en un DEX, ¿vale? Para que darle más utilidad a mi token, que es lo que busco. No como PancakeSwap, que lo tiene todo con BNB. Parece ser que es su centro de atención, cuando el centro de atención debería ser el Cake, que la inflación se lo está comiendo por momentos. Repito, NFT staking que pagan BNB, USDT y BSW con una APR nada desdeñable, y que se puede potenciar acumulando NFTs. Cuanto más NFTs tengas, vas a poder aprovechar mucho mejor una APR, como digo, que te va a dar dividendos en BNB, USDT y BSW, o sea que cuidadito. También hay que destacar que conserva APRs mega competitivos. Es una de las ventajas también de Bitswap, de este exchange descentralizado. A pesar de todo lo que estamos viendo del panorama, que muchos de se han visto obligados a reducir de forma muy severa todos los dividendos y todos los beneficios que nos otorgaban, dejando en staking nuestros tokens, Bitswap sigue conservando, haciendo que el ecosistema sea sostenible y además también satisfaciendo al usuario. No quiero una APR basura, pero tampoco quiero una APR, podríamos decir, espacial, porque entonces me genera desconfianza. Digo, a ver esto cuánto dura, veremos a ver el token lo que va a bajar de precio, etcétera. Tiene también un sistema de staking fijo con Warped BNB,
con ADA y con Polkadot, muy chulo. BSW es su centro de atención, no lo olvidemos. El centro de atención es BSW, ni BNB, ni USDT, ni Binance USD, ni el token de Bifi, nada. Aquí el centro de atención es BSW, como tiene que ser, ni siquiera el token BFG, porque son los mismos chicos y forman la misma plantilla que los de Betfury. O sea, son exactamente el mismo equipo. Pero podían decir, vamos a potenciar el token BFG. No, el token BSW, que es el que tenemos que potenciar. Y no olvidemos también que su roadmap lo están cumpliendo al dedillo y ya han incluido los pools con doble recompensa, que no solamente te dan su token BSW o el token que estén promocionando, sino también te pagan en Ethereum, que hay uno de ellos, tío, Ethereum, o sea que no estamos hablando de cualquier moneda. Así que para que veáis la gran cantidad de acciones positivas que está haciendo Biswap para crecer y seguir manteniéndose en el puesto número 1. Si atendemos a los datos de DarkRadar, que yo sé que DarkRadar es una página que no es muy precisa a la hora de arrojar sus datos, luego tendríamos que meternos en algunos de los days. Biswap está colocada en el puesto número 3, pero como digo, ha dilapidado a PancakeSwap, pero vamos, de órdago. Porque incluso PancakeSwap yo compro un NFT que encima lo tengo que pagar en BNB, no lo pago en Cake, o sea, se reduce su utilidad. Con ese NFT luego no hago nada, lo tengo que dejar guardado en la billetera. O sea, ¿para qué quiero eso? Y bueno, y Venus, por supuestísimo que sí. Y Alpaca, porque Venus creo que es un protocolo más pensado para ballenas. Y Alpaca Finance exactamente igual. Y creo que Biswap es más para el inversor pequeño y el inversor medio. Y te ofrece muchas posibilidades para ganar dinero, para sacarle partido a tus BSW, para poder comercializar NFTs. Y hace poquito también estuvo su juego, el Squid NFT Game, que muchas personas también pudieron aprovecharse de ello. Y tiene además sistema de referidos. No podemos olvidar un sistema de referidos que hace e invita a que todos los influencers y todos los bloggers promocionen su plataforma, que es algo importantísimo para seguir llevando tráfico, para que siga teniendo visibilidad. Yo quiero que sigan llegando nuevos inversores, para que el token BSW se revalorice, ¿de acuerdo? Y además un token BSW que, a pesar del batacazo que ha sufrido en el mercado, tampoco lo he visto muy depreciado y he visto que haya bajado considerablemente. Así que, dicho esto, no olvidéis que estos son los puntos más destacados de Biswap. Luego ya cada uno que saque sus propias conclusiones. A mí, como digo, de momento se ha convertido en mi favorito. Desbancando a Bakerswap, que es una desgracia, desbancando a PancakeSwap, que está muy tocada. No quiere decir que sea mala, sino que está muy tocado, y van a tener que emplear medidas en el futuro si quieren que ese cake se vuelva a revalorizar. E incluso separando a otros protocolos como BIFA y Finance, que es el único que creo que se le puede acercar así de manera un poquito más estrecha. Así que nada, espero que este vídeo os haya servido de ayuda, os ayude a abrir los ojos y veáis y confiéis un poquito más y depositéis vuestra confianza en el exchange de Biswap para poder sacarle partido a vuestros ingresos y a vuestro margen de utilidad. Como siempre, curiosos y curiosas digitales, gracias por veros hasta el final. Nos vemos en la próxima. Chao, adiós.